Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal están pasando? Es un placer saludarles. Me gustaría saber cómo están, me dejan sus comentarios, si el audio está bien, si me están escuchando bien, si estoy hablando lo suficiente fuerte y si pues tienen algún tema en especial lo pueden eh, escribir y bueno pues sabremos prepararlo para una próxima transmisión. Así que si está bien el audio, me das un like o me pones el audio se escucha bien. ¿Ok? Sería bueno que compartas esta transmisión en vivo para que otras personas también se puedan beneficiar. Está muy bien el audio. Saludo a Lili Bustos, hija mía. ¿Cómo está el audio? ¿Me escuchas bien? Muy bien. Ok, entiendo entonces que el audio está bien. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la importancia de estar juntos. El tema se llama la iglesia de Dios que está en tu casa, o la iglesia que está en tu casa. En este tiempo de cuarentena, de recogimiento familiar, es importante como cristianos entender lo vital de estar juntos y cómo las casas se prestan para eso. Desgraciadamente el hogar, que es el núcleo de la familia, y la casa, el lugar físico donde las familias nos reunimos para comer, vivir y convivir, han pasado muchos años ausentes o vacías por la actividad que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, en el texto bíblico encontramos la bendición o las ventajas que el Evangelio tomó en pequeños grupos, en familias, estando juntos y sobre todo usando el instrumento de las casas. Y para eso voy a abordar en el libro de Hechos algunos textos bíblicos. De paso, déjenme decirles que el libro de los Hechos de los Apóstoles debe ser uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento. A mi criterio es el más fascinante del Nuevo Testamento, es un libro maravilloso, es la continuación, sería el quinto evangelio, pero el evangelio de los apóstoles. Así que voy a abordar algunos textos bíblicos, no voy a leer todos porque no se va a poder leer todos los textos. Voy a mencionar la cita, voy a leer algunas frases del texto y usted podrá tomar notas. Así que el tema de hoy es la iglesia que está en tu casa. Hoy más que nunca este tema es relevante y sacarle ventaja a este momento para compartir esperanza, compartir el evangelio a nuestros vecinos y amigos. Perdón. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Hechos. Hechos tiene algunas características importantes y fascinantes. Por ejemplo, Hechos 1:8, cuando el texto dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese orden estructural del texto es el bosquejo de todo el libro. Eso es fantástico. Ahora, otro aspecto de la estructura literaria de Hechos es que Hechos capítulo 1 y capítulo 2 termina parecido al último capítulo, los versículos 30 y 31 de Hechos 28. Es decir, que Hechos 1 habla sobre Jesús y sus discípulos en comunión en los últimos días que Jesús pasó con ellos. Habla que estaban juntos, unánimes en una casa, que se reunían frecuentemente en las casas, que el evangelio comenzó a predicarse por las casas. Y Hechos 28, 30 y 31 termina diciendo que Pablo en Roma estuvo 2 años en una casa alquilada y predicaba a todas las personas que venían a él. Así que el libro de Hechos es un libro escrito a propósito y el autor, siendo un estadista, un historiador e investigador como Lucas, nos deja esas semblanzas de su buena pluma inspirada por el Espíritu Santo. Así que comencemos de una vez. Veamos cómo algunas palabras son comunes aquí en el registro de Hechos. Hechos 1:4 dice, el texto dice, y estaban juntos, y les mandó que no salieran de Jerusalén. Aquí encontramos el primer énfasis de estar juntos. Es importante estar juntos como familias, como comunidad, como barrio, como iglesia.
El ser humano pues es tendiente a la división, a las disyuntivas por cosas realmente caseras y efímeras o periféricas, pero el consejo de Cristo a los 11 discípulos y al resto de creyentes era que estuvieran juntos, sobre todo a los 11 era el énfasis de estar juntos. Así que el énfasis era que iban a recibir el Espíritu Santo, o la razón por la cual debían estar juntos era porque esperaban la promesa. Ahora miren otro texto que alude a estar juntos. El texto dice, el verso 6 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, nuevamente estaban reunidos y le preguntaron a Jesús cuándo iba a restaurar el reino de Israel. Seguían con lo mismo ellos. Bueno, más adelante vemos el verso 13, cómo ellos, después que Jesús es tomado en el cielo, asciende a los cielos, ellos estaban juntos. Entonces dice el texto, y entrados, es decir, regresaron a Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ahí están los 11 discípulos registrados. Quiere decir que en el aposento alto era la vivienda temporal de los 11 discípulos. Así que es una evidencia básica de que después que ellos eligieron al reemplazo de Judas, el Espíritu Santo en Hechos 2 se derramó en primera instancia sobre 12 personas. Esto es una evidencia bárbara del texto. Así que es otro tema, pero solo lo menciono. Entonces vemos cómo estaban juntos. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Miren ustedes que aquí hay tres cosas que yo puedo rescatar. Un concepto de unidad de pensamiento, un concepto de compañerismo físico, de estar juntos, de crear relaciones. Y tercero, yo encuentro que ellos están perseverando en la oración. Así que estas tres cosas son importantes en estos momentos donde no podemos ir a las iglesias o no podemos estar mayormente reunidos en grupos grandes. Estar unánimemente juntos. Todos estamos orando, empujando que esta pandemia termine, que pase. Todos estamos con la familia más que nunca, pasando 24 horas al día juntos, padres, hijos, esposos, esposas e hijos o familiares o relativos. Pero estemos en oración, es importante estar en oración. Bueno, sigamos con las evidencias bíblicas y vámonos al capítulo 2. Y ven ustedes cómo el Espíritu Santo trabaja de manera sistemática. A mí me impresiona cuando hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es una fuerza sin personalidad. A mí me preocupa mucho las personas que hablan sobre la persona del Espíritu Santo cuando yo veo un estratega, una persona totalmente estratega, la persona de la divinidad, una estrategia fantástica de cómo el Evangelio se va recorriendo y tomando cuerpo en el siglo I. Miren cómo dice el verso 1 del capítulo 2 del libro de Hechos. Estamos en Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Qué importante, mira. El orden de la escritura no es por gusto, no es al azar. Generalmente el pensamiento bíblico, ya sea hebreo, aquí el griego, o toda esta gente que venía de la cultura hebrea, básicamente, de la estructura del pensamiento hebreo, siempre tenían intencionalidad en escribir el orden de las cosas, ya sean nombres o sean ciudades o énfasis. Por ejemplo, aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Si tú lees el versículo 4 de Hechos 1, dice estaban juntos. Hasta el capítulo 2, los discípulos todavía estaban pensando en las rencillas que manejaron 3 años y medio. Pero acá, cuando estaban en la antesala de la llegada de la promesa del Espíritu Santo, ya el orden cambia. Ahora estaban unánimes, que fue lo más difícil que Jesús tuvo que lograr en ellos durante su ministerio con ellos y durante sus días antes de ser tomado en el cielo o ascendido al cielo. Jesús trató de trabajar el pensamiento en unidad. Es importante, la iglesia no avanzará si no hay unidad, si no dejamos de
de pelearnos por las cosas irrelevantes y unificarnos por las cosas que le interesa al colectivo. Entonces dice el texto que estaban unánimes y juntos. Aparte del pensamiento unánime, estaban juntos físicamente en un lugar, en una casa, en la casa donde ellos moraban, seguramente el aposento alto. Verso 2, miren cómo se va derramando y qué orden estratégico va tomando el Espíritu Santo. Va siguiendo el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué interesante texto y qué contundente, categórico. Dice que fue un viento recio, fue un estruendo recio, como de un viento que soplaba. Bueno, si ustedes siguieron el tema anterior del virus de Jesús, dijimos que en San Juan 20, 21, 22, Jesús imparte con un soplo el Espíritu Santo. Aquí se activa. Aquí es un soplo recio. En la intimidad con Cristo fue un soplo apacible. Aquí es recio. Eso ya dijimos. Pero lo que me interesa ahora resaltar o recalcar es que el Espíritu Santo, el texto dice que en primer lugar el Espíritu llenó la casa. Llenó la casa. No los llenó a ellos, va a decir después. Pero primero dice que llenó la casa. Y yo quedo preguntándole el texto. Y la pregunta que yo le haría al texto es: ¿por qué el énfasis del autor bíblico no está en las personas, que son los más importantes? ¿Y por qué en este momento el énfasis es la narrativa? El orden de la narrativa es que llenó la casa. Bueno, y una de las preguntas o respuestas que yo tendría sería la siguiente. No le vamos a hacer un culto a las casas ni al cemento. Miren ustedes, tantas iglesias lindas cerradas. ¿Para qué ser una iglesia linda si está cerrada? Lo que el texto está queriendo decir es que estar juntos, ya sea en una casa, en una habitación, en un lugar, en una taberna abandonada, en un bar abandonado, cualquier lugar que sirva de casa, porque recuerde que la función filosófica de las cosas no son por el aspecto, sino por la función. Una casa puede ser un taller, una casa puede ser una oficina, depende si pones una cama para dormir y una mesa para comer, o si te reúnes a vivir en un lugar, ya es una casa. Para algunas personas una casa es el parque de la ciudad, para los indigentes, para los homeless, es el parque de la ciudad. Depende. Aquí la casa era un piso del aposento alto. No era toda la casa. Ellos moraban en el piso arriba, seguramente. Entonces dice que llena la casa. Mira, hermano mío, el Espíritu Santo no es una fuerza espiritualizaloide o fantasmagórica que la sientes tú sin que los efectos sean físicos, sean visibles. Lo que quiero decir que el énfasis de que el Espíritu llenó la casa da un énfasis, una estrategia externa y que después se volvió interna. El Espíritu Santo es un agente externo a nosotros y que quiere influenciar en nuestras vidas. Y miren el orden de trabajo en este momento del Espíritu Santo. Dice que llena la casa. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Mira la manifestación. Primero llena la casa y un estruendo fuerte. Luego hay manifestaciones particulares. De lo general, el Espíritu va a trabajar en lo particular. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiere decir que la estrategia del Espíritu fue general, un estruendo fuerte, llamó la atención, la casa sirvió como punto de atracción, punto magnético. Más adelante vamos a ver eso. Se mueve la casa, se estremece la casa. Luego, la manifestación del Espíritu Santo es particular, comienza a ponerse como lengua de fuego sobre cada uno de los discípulos o de los presentes. Y miren lo que ocurre después. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué interesante. El Espíritu es la persona de la divinidad, es el estratega de cómo el Evangelio se regó en Hechos capítulo 1 y todo el siglo I, y cómo el Evangelio tendrá que regarse en nuestros días, en este mundo contemporáneo. Y miren, primero es un agente externo, luego tiene una atención particular. Quiere decir que la promesa del Espíritu Santo es una promesa general, para un pueblo en general. Pero tiene una obra particular con las personas. Y Ellen White al respecto dice que nosotros tenemos que estar frente a Dios por la sangre de Cristo, presentarnos como vasos o recipientes limpios y dispuestos para que nos llene el Espíritu Santo.
¿Se imaginan que esa promesa colectiva general a un pueblo también tiene que ver con una atención particular, con una medida particular para cada creyente? Ahora miren qué ocurre nuevamente. La atención del autor bíblico, después de llevarnos al lugar donde estaban, del lugar a las personas que reciben, nuevamente nos lleva al lugar. Miren la importancia del lugar donde estaban. Miren la estrategia. Las casas no hablan, las casas no predican. Las casas son importantes porque hay gente adentro. Si la casa está abandonada, si la casa se vende, ya no tiene ningún sentido. Si tú te vas de vacaciones un mes y dejas cerrar tu casa, ¿de qué vale la casa? La casa vale igual que el templo porque hay gente. El templo no vale por el edificio, ni por los aires acondicionados, ni por las bancas, ni por lo elegante que sea, ni por quién se para al frente. El templo vale por las personas y la casa vale por las familias que moran en ellas. ¿Y podemos decir amén? Digan amén, hermano. Pongan amén ahí en el chat. Miren el texto del versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Y el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿De dónde sale el estruendo? Yo pregunto, ¿de dónde parte el estruendo? ¿De dónde sale el estruendo? El estruendo sale de la casa. La casa, el viento recio, llamó a los vecinos. Esa casa se convirtió en un punto magnético, en un punto de atracción. Nuestras casas tienen que ser dulces, atrayentes, magnéticas. Los vecinos tienen que saber que allí viven personas gentiles, piadosas, solidarias, gente educada que sabe saludar. Yo estoy preocupado que después que pase la pandemia, estoy feliz porque nos dejará nuevamente refrescados los más básicos aspectos de limpieza personal, higiene personal, pero estoy preocupadísimo porque nos puede dejar un distanciamiento en el saludo y en las normas urbanas. Si así antes algunos no nos saludamos bien, imagínense ahora si seremos saludados unos a otros. Pero las casas tienen que ser puntos magnéticos, igual que los templos. Miren ustedes que la gente llegó a la casa y entonces se encuentran con los discípulos llenos del Espíritu Santo que hablaban en sus dialectos. Por lo menos ahí habían 19 dialectos diferentes que los discípulos hablaron. Sigamos avanzando y vamos más adelante y usted va a ver que en el capítulo 2, miren cómo era la vida de los primeros cristianos. Perdón, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común, y tenían en común todas las cosas. Miren, y el 46 de Hechos 2 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué importante, ellos tenían el worship, tenían la adoración, el culto en las iglesias. Seguramente no tenían basement, no tenían salones para comer, pero ellos iban a comer a las casas. Qué importante es partir el pan en las casas. Yo creo que en la comunidad religiosa tiene que haber personas que todavía nadie ha llegado a sus casas o no hemos visitado sus casas. Tenemos que compartir más con las personas en las casas. A medida que las condiciones se vayan arreglando, alineando, tenemos que compartir muchas reuniones en nuestras casas. Sigamos leyendo y vamos a un evento importante. El tiempo es oro. Yo no quiero demorar más de 30 minutos. Y en Hechos 18, vayan conmigo a Hechos 18 y van a ver ustedes cómo el apóstol Pablo va a darnos una cátedra de cómo se maneja el evangelio desde el centro operativo de una casa. Esto es pura estrategia de misiología. Y yo no voy a leer todo el capítulo 18, solo voy a leer 2-3 textos bíblicos, pero déjenme ponerlos en contexto. Hechos 17 habla de Pablo en Macedonia, en Atenas. A Pablo no le va bien Atenas y se mueve a Corinto. Corinto era un pueblo, era un puerto grande, una ciudad, una de las terceras ciudades más importantes del antiguo territorio griego conquistado por los romanos. Como toda ciudad grande que Roma conquistaba, fue hecha a pedazos, fue pulverizada, pero el primer emperador de los César, Julio César, la reconstruyó. Entonces, por honor a Julio César, la ciudad se llamaba Corinto, una alabanza o en honor a Julio César. Así que era una ciudad muy importante y para Pablo le era un propicio lugar para plantar el evangelio o plantar una iglesia allí. Y miren lo que Pablo va a vivir. Pablo, como todo buen rabino y siguiendo el ejemplo de Cristo, y de paso puedo decirles que el ministerio de Pablo
era una calcomanía del de Cristo. Si usted agarra el ministerio de Cristo y comienza a estudiar los evangelios y agarra Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 9 en adelante y las epístolas paulinas, usted va a ver un ministerio calcado, un ministerio bastante bien dibujado de Pablo en referente a Cristo. Miren ustedes, Pablo va a la iglesia, a la sinagoga, conforme a su costumbre, como Cristo lo hacía. Lucas 4, 16 o 17 dice que Jesús entró a Nazaret, como era su costumbre, a la sinagoga un día de reposo. O sea, Pablo en primer lugar fue a la iglesia, tiene problemas con los judaizantes o los judíos, y Pablo se va y les dice que ahora va a predicarles a los no judíos. Y miren lo que Pablo, la estrategia que Pablo usa cuando ya no pudo predicar en la iglesia. Las condiciones no eran favorables, tal cual las condiciones de Hechos 1 y Hechos 2 no eran favorables. Los judíos, los discípulos, estaban escondidos por miedo a los judíos. Eso dice Juan 20, San Juan capítulo 20. Ahora en Hechos 18, Pablo fue expulsado de la iglesia. Ahora, las condiciones no siempre han sido las más normales para adorar en los templos, para tener templos como centros operativos para el evangelio. Las condiciones cambian muchas veces. Y hoy en día nosotros en el siglo XXI, en plena era posmoderna, las condiciones nos cambiaron, el mundo cambió. Miren, después de la pandemia, a mi humilde criterio, el mundo no será el mismo. Porque esta pandemia ha golpeado en dos ejes coyunturales del desarrollo del mundo. En primer lugar, la libre movilidad humana. Hoy en día no se puede viajar a todos lados ni salir de la casa por los toques de queda que hay en cada país. El otro golpe es el golpe a las libertades. Las libertades también han quedado golpeadas, debilitadas. Va a ser muy difícil que se restablezcan todas las libertades después de esta pandemia. Sin embargo, para Pablo le fue difícil predicar en el templo. Y miren ustedes el verso 7. Lean conmigo el verso 7 de Hechos 18. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Nuevamente usando el instrumento, la plataforma de una casa. Cuando el templo, cuando la sinagoga no era el lugar propicio, como plan número 1, plan A, el plan B siempre fue una casa. Para Pablo, para Cristo, hay por lo menos 12 evidencias en los evangelios que Cristo usó casas como plataforma de predicación. Y miren ustedes lo que ocurre en la casa y qué casa Pablo usa. Ese es otro punto. ¿Qué tipo de influencia va a usar Pablo? Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Miren ustedes, Pablo sale de Atenas, pero no se va al pueblito, el último pueblito griego o romano, allí un caserío. Pablo se va al segundo pueblo más importante, seguramente, Corinto. Pablo va a la sinagoga donde estaban los líderes de influencia. Es expulsado a la sinagoga y se va a una casa, pero no se va a la casa del barranco, se va a la casa que está junto a la iglesia, junto a la sinagoga. Y miren ustedes cuáles son los resultados que Pablo obtiene. Y Crispo, el principal de la sinagoga, bueno, otra traducción podría decir el sacerdote. Crispo, el principal, era un líder principal como Jairo, un hombre importante. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda ¿qué? Su casa. Y aquí el sinónimo a casa es familia, tal como Cornelio, tal como el carcelero de Filipos. La casa es importante por las familias. ¿Por qué tenemos que hacer desde la casa centros operativos para el evangelio? Porque allí viven familias que deben ser alcanzadas por el evangelio. Ahora miren ustedes lo que ocurre. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos ¿de qué? Pónganme por favor allí, coméntenme. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. ¿Cuántos me dicen amén? Pongan amén ahí por favor, hermanos. ¿Y saben por qué? Es muy importante esto. Porque si Pablo hubiese ido a la casa de la persona más sin mayor influencia, estos resultados no se daban. Pablo fue a la casa que estaba junto a la sinagoga y ganó al principal. Es importante ganar a la gente influyente. El evangelio es para todos, para pobres, clase media, clase alta, hombres, mujeres, ricos, extraviados, pervertidos o no. El evangelio debe alcanzar a todos. Pero como estrategas de la misión,
tenemos que buscar los puntos neurálgicos de la sociedad. Alcalde, gobernador, diputados, líderes barriales, líderes de ministerios de educación, de salud. Da la impresión que nosotros como iglesia nos hemos quedado ganando personas de mayor acceso, porque son más fáciles al acceder al evangelio, por la cultura, etc. Pero ganar personas de influencias es ahorrarse el trabajo, es ahorrarse recursos, es ahorrarse presupuestos, ahorrarse tiempo, porque al ganar al principal, la influencia de ese hombre o mujer principal hace que las personas que esa persona influencia lleguen también a tomar una decisión parecida. Dicen los sociólogos que cada persona tiene una influencia por lo menos a 50 personas alrededor. Quiere decir que mi radio de acción, de influencia, son 50 personas. ¿Por qué creen ustedes que este virus se propaga fácilmente? Por la influencia, por nuestras relaciones. ¿Por qué la medida más coherente para combatirlo es quedarse en casa? Porque quitamos el eslabón. Entonces, si uno gana personas de influencia, si uno gana personas importantes o de influencia, no deben ser ricos siempre, pero de influencia, el evangelio se irá predicando de manera más rápida con mayor optimidad. Miren ustedes cómo dice el texto. Entonces el Señor dijo, el versículo 9, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Este es el mensaje que Dios nos da esta noche. Hijo, hija, no temas a la pandemia, no temas al virus, confía en mí, no calles, habla del evangelio. Predica el evangelio. No puedes caminar por las calles. Usa tu teléfono, usa tu Facebook, tus redes sociales, úsalas. Dice, no temas, no calles, sino habla y no calles. Miren el verso 10, porque yo estoy contigo. Jesús está con nosotros y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. El mal no tocará nuestra morada, como dice el Salmo 91, no llegará a nosotros, porque yo tengo. Ahora miren por qué el Señor nos cuida. ¿Por qué el Señor te cuida? ¿Por qué el Señor te da vida todavía? ¿Por qué puedo yo seguir hablando y tú puedes seguir escuchándome? ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene, dice el texto, el versículo 10, la parte final: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En la ciudad donde tú vives, allá en Guayaquil, en Lima, en Bucaramanga, en Bogotá, en México, donde estés, en Nueva York, en Chicago, donde tú estés, allí en esa ciudad, Dios tiene mucho pueblo y hay que salvarlo para el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Miren ustedes la importancia de ser estratega. Si el Espíritu Santo, que es el jefe de la misión, quien da poder, estratega, mucho más nosotros, los instrumentos que Él usa. No solamente es pasión y fanatismo o sesgo, también es inteligencia, estrategia para cumplir la misión. Vamos a avanzar un poquito. Y allí van a ver que en el versículo 24 de Hechos 18 aparecen dos personas muy importantes que son, ya en este capítulo Pablo hace equipo con dos personas que yo quiero anclar el texto siguiente. Lean conmigo el versículo 2 de Hechos 18. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que los judíos salieran de Roma. Bueno. El texto dice, miren ustedes nuevamente, yo voy a subrayar esto, y como era del mismo oficio Pablo que ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hace equipo con Aquila y Priscila. Luego, cuando aparece Apolos, Aquila y Priscila lo alinean a Apolo y ayudan que Apolos tenga un mejor ministerio. Vamos a Romanos 16 y vamos a ir terminando, y yo voy a regresar luego a Hechos para hacer el cierre, pero vamos a Romanos 16 rápidamente, hermanos, a Romanos 16 a Romanos 16 y leamos el versículo 3. Miren cómo Pablo, ya en Romanos, esta carta Pablo la envía desde Corinto, la manda con una señora llamada Febe, una diaconisa seguramente, que lo visitó y llevó hacia Roma esta carta. Miren lo que dice aquí Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Claro, porque en Corinto y en Éfeso le ayudaron. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Miren ustedes el compromiso de estas personas que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también
todas las iglesias de los gentiles. Está hablando de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Éfeso, donde ellos apoyaron a Pablo. Señoras y señores, los colaboradores de los predicadores, de los evangelistas, tienen que ser colaboradores, no tienen que ser agentes que resten fuerzas, colaboradores. Había un Pablo y había un Apolo, había una Priscila, había una Aquila, pero había un Pablo. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber un orden. Tiene que haber un predicador y el resto somos colaboradores. O el resto son colaboradores y habemos predicadores. Pero tanto el predicador como los colaboradores deben estar dispuestos a sacrificios por la causa del evangelio. Dice que ellos expusieron su vida, sacrificios físicos, de salud, sacrificios económicos. Y esto es un llamado a todos los que podemos sostener la iglesia con nuestros recursos a hacer un sacrificio. Sigamos el verso 4. Que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo, bueno, ya le hice el texto, ahora veamos el 5 que es el que me interesa. Saludad también a la iglesia de su casa. Wow. Saludad también a la iglesia de su casa. Quiere decir que Priscila y Aquila, cuando aquí ellos ya están en Roma nuevamente, ya volvieron de Roma, pero ya volvieron de Corinto a Roma, porque la carta dice que los saluden a ellos en Roma. Entonces, estando en Roma, ellos vuelven a su hábito, a su mecánica. La iglesia de ellos siempre estuvo en la casa. Si ellos tenían una iglesia en la casa, por eso que Pablo encontró en ellos, cuando fue expulsado en Corinto de la sinagoga, encontró en ellos una plataforma, un grupo de avanzada que trabajó en la casa de Justo y ganaron a Crispo y a toda la familia y a mucha gente de los corintios. Ahora, vean ustedes cómo la iglesia estaba en la casa de Aquila y Priscila. Miren, hermanos, usted nunca podrá hacer una iglesia en una casa. Difícil. Los pastores quisiéramos que las iglesias sean los hogares de todos nosotros. No se puede. Por el liderazgo, por todas esas cuestiones que complican a veces. No siempre la iglesia puede ser tu casa, pero sí tu casa puede ser la iglesia. Amén. Claro que sí. No siempre la iglesia puede ser tu casa, pero sí tu casa puede ser la iglesia. Miren ustedes como Aquila y Priscila en Corinto, en Éfeso seguramente, y ahora en Roma, ellos tenían como estilo de liderazgo, estrategia, tener casas que funjan de iglesias. ¿Por qué es útil una casa para el evangelio? Porque rompe prejuicios. Invitar a alguien a un templo siempre va a tener un prejuicio, pero una casa no, invitarlo a tomar un té, a compartir un pay, un dulce, una comida especial. Mostrar generosidad. Las personas decentes que aman a personas y valoran, las invitan a sus casas. Traer a alguien a la casa es símbolo de confianza, de fraternidad. Y nadie tiene prejuicios cuando lo invitas a tu casa. Por eso es importante tener como puntos de avanzada, puntos de influencias, las casas. Ni los centros de influencia de Sudamérica hoy en día son tan útiles como las casas, porque también son edificios grandes. Necesitamos fortalecer el concepto de las casas que funjan de iglesia. Muy bien, entonces vamos a terminar con Hechos 28 y con esto nos despedimos. Y yo espero que este video haya sido de utilidad. Lo puedes ver en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides de compartir esta transmisión. Por favor, compártela en vivo. No estoy punteando quién más comparte. Lo que me interesa es que se llegue a mayor cantidad de personas. Eso es lo que me interesa. Hechos 28. Miren cómo termina el relato de Lucas, el tomo de Hechos. Con Pablo, obviamente, no podía ser de otra manera. Hechos 28, versículo 30 y verso 31. Pablo llega a Roma, tiene su altercado con los judíos nuevamente, como es su costumbre, los va alineando y miren cómo Pablo termina el relato hablando de Pablo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa. En Corinto permaneció 1 año y medio, acá permanece, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Miren, una casa alquilada, no era propia, pero alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Tal como Jesús hacía. Recuerden cuando Jesús estaba en la casa de sobre Pedro y la gente se amontonó, predicando el reino de Dios y enseñando. De las 3 aristas que Jesús usó, Pablo, aquí el texto muestra 2. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Aquí Pablo está enseñando nuevamente el orden
está predicando y está enseñando. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Pablo era ciudadano romano. Da la impresión que en una casa las libertades son más seguras. Las garantías son más seguras que estar en un templo como ahora. Así que, hermano mío, que el Señor te pueda usar. Conságrate a Dios, como dice Ellen White todas las mañanas. No solo tú, tu familia, consagra a tus hijos. Usa tu casa como centro de operaciones para el Evangelio, como un punto de influencia, un punto magnético, como un centro de atracción, un centro de bondad, de solidaridad. Comparte agua ahora con tus amigos, comida si puedes hacerlo. Y que el Señor te bendiga. Que el Señor pueda hacer de ti un instrumento poderoso como Pablo, como Aquila, como Priscila. Que el Señor pueda hacerte en este momento, a ti y a mí, canales de esperanza con nuestros vecinos y amigos. Bendiciones y buenas noches. Nos vemos el miércoles con otro tema. Deja tus comentarios de qué tema deseas que yo prepare y lo voy a hacer para presentarlo. Y mientras estemos en estas circunstancias, este medio será importante para comunicarnos. Dios te bendiga y déjame orar por ti. Padre nuestro, allí hay personas al otro lado del teléfono, en sus casas, en sus hogares, que han escuchado este mensaje. Yo te pido que puedan tener confianza en ti, que tú puedas hacerles seguras tus promesas y que nos llenes del Espíritu Santo para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia que está en tu casa.